Muy buenos días, chicos. El día de hoy damos cierre a la unidad número 2 de nuestro libro. Vamos a ver el tema de cierre, que es la pintura colonial, y posterior vamos a desarrollar el taller Ponte a Prueba, que es el de final de la unidad, que será tomado como quiz. Pues en él vamos a evaluar todos los contenidos que vimos durante la unidad. Es decir, vamos a hablar de textos prescriptivos, coherencia, grupo adjetival, errores de concordancia, romanticismo, costumbrismo, y eso sería todo. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar por ver entonces el tema de la pintura colonial. Bueno, muchachos, resulta que durante la nueva colonia, cuando aún éramos la Nueva Granada, surgen nuevos como modelos artísticos, nuevas formas de pintar, ¿cierto? El estilo que predominó en esta época se llamó el barroco. Estos movimientos nacen en España, ¿cierto? Se empiezan a dar en países como Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, y obviamente se da en España. Cuando se da en España, digamos que estas tendencias artísticas empiezan a llegar a nuestro territorio. Por el lado de, bueno, digamos, de la pintura colombiana en la colonia, se realza el realismo, ¿sí? Pero también se exaltan lo que son las pasiones y las emociones humanas. En el caso de la Nueva Granada tuvo una fuerte tendencia hacia lo religioso. La mayoría de la pintura era realista, pero era en torno a temas como religiosos, imágenes de escenas de la Biblia y demás. Bueno, vamos a ver las 4 características de la pintura colombiana en la época de la colonia. Listo. Bueno, la primera característica que se da es la temática religiosa. Como les decía, esta predominó en la pintura, pues durante el barroco, que es como se le conoce a esta época, se empiezan a crear como nuevos géneros en el arte, como los bodegones, ¿cierto? Que es cuando hacen como la acumulación de varios objetos, como digamos de frutas, también los paisajes muy realistas, ¿cierto? Haciendo montañas, lagos y demás, pero que de una forma muy realista. Y obviamente pues los retratos, ¿no? El retrato de santos, de ídolos e íconos religiosos, pero también de reyes y bueno, de personas importantes. Este tema religioso era el que más predominaba frente a todo este tipo de arte que se hacía. Aquí bueno, ya vamos a ver un ejemplo. Antes de hablar del realismo, aquí vemos una escena de lo que es la pintura barroca. En esta escena podemos ver que es como la Virgen María. Acá está José trabajando en carpintería. Este es Jesús, ¿cierto? Y estos son como unos ángeles que acompañan la escena, ¿cierto? Los rostros que vemos en las pinturas son muy realistas, ¿cierto? Esto se hace con pincel, o sea, hay que tenerlo claro, o sea, es un trabajo espectacular, de hecho, de detalles. Y pues bueno, si uno mira, hay muchísimos detalles dentro de las pinturas, es un arte con mucho trabajo, pero bueno, como decía, predomina el tema de lo religioso acá en Colombia, ¿no? En Europa sí se da mucho más variedad de arte en el realismo, en el barroco, usando esta característica del realismo, ¿cierto? Entonces ahora vamos con la segunda característica, que es el realismo. Entonces, la pintura barroca intenta mostrar con fidelidad la realidad, muestra escenas religiosas, muchas escenas religiosas fueron tratadas de modo popular para hacerlas humanas y amables. Entonces esto recalca como lo que les acabo de decir del realismo. Esta obra se llama El Hogar de Nazaret, fue pintada en 1685 por el autor Gregorio Vázquez y esto es hecho en óleo sobre tela, es el señor que lo pintó. La siguiente característica que tiene la pintura colonial de esta época es su técnica, pues la variedad de colores es muy rica, son intensos, hay muchísimos colores y los colores entre más intensos sean, como más fuertes, era mejor, ¿no? Entonces hay un manejo cuidadoso de la perspectiva, las luces, el trabajo de luces, como entran las luces en las imágenes es muy bien tratado. Si lo vemos de hecho aquí en la hora de arriba, vea, las luces
iluminan ciertos aspectos, otras partes de los cuadros son más oscuros. O sea, hay un trabajo de la pintura muy elaborado. Y luego está el tema del movimiento. Esa es la cuarta característica que tiene esta pintura colonial, que bueno, dice: con el fin de lograr dramatismo, los artistas abandonaron el retrato estático y les imprimieron a sus obras la sensación de movimiento, para que el espectador sintiese que la escena estaba sucediendo, lo que la hizo llamativa. Es decir, se empieza a cambiar el modelo de las escenas de las obras de arte, donde la gente está como quieta en una pose congelada, ¿cierto? Por decirlo así, como siendo serios, como posando para la foto, por decirlo así, pero posando para la pintura. Pero en este caso no, es más como una escena de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, cuando uno la ve da una sensación de movimiento, por decirlo así, ¿cierto? La escena no es estática, en la escena se hacen diferentes acciones a la vez, lo que le genera movimiento. Ahora bien, la intención de esta pintura barroca es como crear en la gente, despertarle como los sentimientos, las emociones y las pasiones, ¿cierto? Cuando la gente las ve, o sea, que no sean unas obras que pasen desapercibidas, sino que generen sentimientos en las personas. El pintor criollo, digamos por decirlo así, aquí de la colonia, de estas tierras, más reconocido fue Gregorio Sánchez de Arce y Ceballos, que fue el que vimos aquí en la obra de arriba. Este señor nació en Santa Fe, de Bogotá, de santafereño, de familia de pintores, y bueno, fue muy importante en la época de la colonia. Eso era todo, muchachos, lo que teníamos que ver por el tema de la pintura de la colonia. De esto vamos a tomar unos pequeños apuntes, que va a ser el título. Vamos a copiar este pedazo de acá y las 4 características. Listo, esta característica la van a copiar hasta aquí, donde dice predominó. Ahí estuvo. El realismo, si copiamos toda la definición completa, esto no. Lo que dice técnica lo vamos a copiar también completico, y el de movimiento también lo vamos a copiar completo. Listo, esta parte de aquí ya no la vamos a copiar. Muchachos, para finalizar entonces ya nuestra unidad de libro, vamos a realizar el tallercito de cierre de unidad. Bueno, se me olvidaba, este tema de la pintura colonial lo encuentran ustedes en la página 98 y 99 de su libro. Listo, 98 y 99. Vamos entonces a el taller de cierre de unidad. Acá, este lo encontramos en la página 104 y 105 del libro. Este taller consta de 16 puntos, de los cuales ustedes van a desarrollar los 12 primeros. Estos puntos son en su mayoría, por no decir todos, de selección múltiple o de marcar varias opciones, ¿cierto? Es tipo ABC. Entonces miren, el primero es marcar con una X aquellos textos que son prescriptivos. Entonces hay unos enunciados, ustedes dicen cuáles de esos son textos prescriptivos. Punto 2, que dice seleccionar las características y la estructura de las normas. Lo mismo. Tercer punto es subrayar aquellos textos que se consideran incoherentes de los que están ahí. El siguiente dice cuáles son las ideas que un lector debe inferir en un texto. Seleccionan aquellas que sean las correctas. Quinto ya es del grupo adjetival. Entonces dice, bueno, según la flexión de género y número, los adjetivos se clasifican en, pues seleccionan la correcta. Los adjetivos invariables son aquellos que, y seleccionamos la respuesta correcta. Lo mismo, la oración, mi hermano no es tan inteligente como mi hermana, es un ejemplo del grado comparativo de, y seleccionamos la correcta. Así lo mismo en la octava, también es ABC, dice la oración, mi hermano es fuertísimo, es un ejemplo del grado superlativo. Siguiente punto. Las abreviaciones se dividen en, también tenemos que seleccionar. Siguiente, las abreviaturas se crean mediante. Punto 11 es de subrayar los enunciados, es decir, las oraciones que tienen errores en su concordancia. El punto 12 dice, bueno, el romanticismo en Colombia presentó características muy particulares, hay que marcar falso o verdadero según esto. Muy bien.
Eso es, chicos. Entonces, por favor, hay que responderlas. Si tenemos preguntas, dudas o inquietudes, ya saben, pueden escribirme, pueden preguntarme. Ahí estaré, muchachos, que pasen un feliz día.